Sin embargo, pequeñas empresas y estados gobernados por demócratas impugnaron la medida ante los tribunales, argumentando que estos aranceles equivalían a un impuesto para los consumidores estadounidenses y que el presidente no tenía autoridad constitucional para imponerlos sin la aprobación del Congreso. Antes de Trump, ningún presidente había utilizado esta ley de poderes de emergencia como fundamento para imponer aranceles de esta magnitud. 3 tribunales inferiores ya habían declarado ilegales las medidas, incluyendo una corte federal especializada en comercio internacional. Entonces, en total, 15 jueces analizaron el caso en instancias previas y 11 concluyeron que el presidente Trump se había extralimitado en sus facultades. Vamos a ir a la información hoy 20 de febrero del 2026. Hoy el presidente Donald Trump recibe un golpe por la Corte Suprema de Estados Unidos. Le anula la mayor parte de sus aranceles al presidente. Trump responde anunciando un impuesto global del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los países que tengan comercio con él, con Estados Unidos, les va a aplicar el 10% a todos sus productos. Esperemos que no esté incluido México por el Tratado de Libre Comercio, pero conociendo a Donald Trump seguramente se lo va a querer pasar por el arco del triunfo. El mandatario de Estados Unidos reaccionó pocas horas después cuestionando a los magistrados y anunciando un nuevo arancel global del 10% basado en una legislación muy distinta. En una comparecencia de la Casa Blanca, Trump calificó la sentencia de la Corte Suprema como profundamente vergonzosa y decepcionante. Dijo que sentía vergüenza por ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país. Y es que para Donald Trump todo aquel que no esté de acuerdo con él son traidores de la patria para él. Así es la ultraderecha. El fallo de este viernes fue adoptado en una votación de 6-3, en la cual el máximo tribunal rechazó que Trump hubiera empleado una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países. La Casa Blanca impuso estos aranceles en abril, argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, por sus siglas en inglés, facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo la competencia del Congreso. Amigos, esto es lo que está haciendo este presidente de la ultraderecha. Seguramente a él le preocupa porque después de haberse anulado estos aranceles a países, seguramente vienen las demandas donde Estados Unidos tendrá que devolver parte de los aranceles. Amigos, esto es lo que está sucediendo. Vamos a escuchar una parte de su conferencia del presidente Donald Trump. Vamos a ir al video. Por esos aranceles van a seguir incluso a pesar del fallo. Esas 3 personas que han votado a nuestro interés, les tengo mucho respeto. Pero ahora vamos a utilizar otras facultades para sustituir los que el tribunal ha rechazado de manera incorrecta. Vamos a conseguir más dinero, más dinero. Estamos consiguiendo cientos de miles de millones de dólares y vamos a seguir haciéndolo. Para demostrar lo ridícula que es esta opinión del tribunal, ha dicho que yo no puedo cobrar ni siquiera $1. No puedo cobrar ni $1, dicen. No puedo cobrar ni $1. Iba a decir centavo, pero ya no se hacen. Pues no puedo cobrar ni $1 a ningún país en el marco de estos aranceles, ni $1. Esto se ha hecho para proteger a otros países, sin duda no a Estados Unidos. Y eso es lo que tendrían que proteger. Se supone que eso es lo que tienen que proteger los jueces. Pero sí que puedo cortar cualquier comercio o empresa. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir a otro país, incluso puedo imponer un embargo que destruya un país. Puedo imponer embargos. Puedo hacer lo que me dé la gana, pero no puedo cobrar $1. Pues ya escuchamos a Donald Trump que dice que hoy va a aplicar un arancel global del 10%. ¿Qué quiere decir? A todos los países que hagan negocios con Estados Unidos. Amigos, este es Donald Trump. Vamos a ir a este video de este analista, economista, donde nos da un panorama muy amplio. ¿Qué es lo que va a suceder con estos aranceles? O lo que le hicieron a Donald Trump de echarle abajo sus aranceles. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a escuchar
Muy interesante análisis. Vamos a ir al video. Hoy tenemos una decisión. Hoy tenemos una decisión histórica en Estados Unidos que cambia por completo el panorama comercial internacional. Sucede que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en lo que representa un fuerte revés para una de las políticas económicas más emblemáticas de su segundo mandato. El fallo establece que el presidente excedió su facultad al imponer estos aranceles sin una autorización clara del Congreso. En particular, la Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 no le otorgaba facultades para establecer un amplio esquema de gravámenes a las importaciones proveniente de prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. Estos aranceles constituían la mayor parte de las medidas comerciales impuestas por Trump en su segundo periodo, y de acuerdo con la Tax Foundation, en la próxima década se esperaba que generarían alrededor de 1.5 billones de dólares, o 1.5 trillion en inglés. Esto en ingresos, lo que representaba aproximadamente el 70% de los aranceles decretados en esta administración. Hay que recordar que en febrero de 2025 Trump impuso aranceles a Canadá, China y México, argumentando que estos países no estaban haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales hacia territorio estadounidense. Posteriormente, en abril, en lo que denominó el Liberation Day, anunció un arancel general del 10% a prácticamente todas las importaciones, además de tarifas más elevadas para países considerados actores comerciales problemáticos. El presidente Trump justificó estas medidas declarando que las muertes por sobredosis de fentanilo y los persistentes déficits comerciales anuales constituían emergencias nacionales que habilitaban el uso de poderes extraordinarios. Sin embargo, pequeñas empresas y estados gobernados por demócratas impugnaron la medida ante los tribunales, argumentando que estos aranceles equivalían a un impuesto para los consumidores estadounidenses y que el presidente no tenía autoridad constitucional para imponerlos sin la aprobación del Congreso. Antes de Trump, ningún presidente había utilizado esta ley de poderes de emergencia como fundamento para imponer aranceles de esta magnitud. 3 tribunales inferiores ya habían declarado ilegales las medidas, incluyendo una corte federal especializada en comercio internacional. Entonces, en total, 15 jueces analizaron el caso en instancias previas y 11 concluyeron que el presidente Trump se había extralimitado en sus facultades. La Suprema Corte, que escuchó argumentos acelerados en noviembre, también mostró escepticismo durante el proceso. A pesar de la litigación en curso, los aranceles se mantuvieron vigentes mientras se resolvía el caso. Hoy tenemos una decisión histórica en Estados Unidos que cambia por completo el panorama comercial internacional. Sucede que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en lo que representa un fuerte revés para una de las políticas económicas más emblemáticas de su segundo mandato. El fallo establece que el presidente excedió su facultad al imponer estos aranceles sin una autorización clara del Congreso. En particular, la Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 no le otorgaba facultades para establecer un amplio esquema de gravámenes a las importaciones proveniente de prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. Estos aranceles constituían la mayor parte de las medidas comerciales impuestas por Trump en su segundo periodo, y de acuerdo con la Tax Foundation, en la próxima década se esperaba que generarían alrededor de 1.5 billones de dólares, o 1.5 trillion en inglés. Esto en ingresos, lo que representaba aproximadamente el 70% de los aranceles decretados en esta administración. Hay que recordar que en febrero de 2025 Trump impuso aranceles a Canadá, China y México, argumentando que estos países no estaban haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales hacia territorio estadounidense. Posteriormente, en abril, en lo que denominó el Liberation Day, anunció un arancel general del 10% a prácticamente todas las importaciones, además de tarifas más elevadas para países considerados actores comerciales problemáticos. El presidente Trump justificó estas medidas declarando que las muertes por sobredosis de fentanilo y los persistentes déficits comerciales anuales constituían emergencias nacionales que habilitaban el uso de poderes extraordinarios. Sin embargo, pequeñas empresas y estados gobernados por demócratas impugnaron la medida ante los tribunales, argumentando que estos aranceles equivalían a un impuesto para los consumidores estadounidenses y que el presidente no tenía autoridad constitucional para imponerlos sin la aprobación del Congreso.
Antes de Trump, ningún presidente había utilizado esta ley de poderes de emergencia como fundamento para imponer aranceles de esta magnitud. 3 tribunales inferiores ya habían declarado ilegales las medidas, incluyendo una corte federal especializada en comercio internacional. Entonces, en total, 15 jueces analizaron el caso en instancias previas y 11 concluyeron que el presidente Trump se había extralimitado en sus facultades. La Suprema Corte, que escuchó argumentos acelerados en noviembre, también mostró escepticismo durante el proceso. A pesar de la litigación en curso, los aranceles se mantuvieron vigentes mientras se resolvía el caso. La administración Trump había solicitado una resolución rápida, argumentando que el país no podía esperar hasta el verano para una decisión definitiva. Entonces, este fallo representa un golpe importante para la estrategia comercial de la Casa Blanca y tendrá repercusiones amplias en el comercio global, en empresas, en consumidores, la inflación y en las finanzas de millones de estadounidenses. Y ahora, para México, bueno, el contexto es muy claro. Nuestro país fue uno de los directamente afectados por estos aranceles decretados desde febrero de 2025. Entonces, la decisión judicial redefine el marco jurídico bajo el cual Estados Unidos puede aplicar medidas comerciales unilaterales hacia sus socios. Seguiremos atentos a las implicaciones que esta resolución pueda tener, porque marca un precedente clave en la relación entre Poder Ejecutivo, Congreso y política comercial en Estados Unidos. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex. Pues ya escuchamos a Alejandro Gómez, este analista economista, donde nos da un panorama muy amplio lo que es Donald Trump, el abuso que ha ejercido como presidente de Estados Unidos, tomando atribuciones que no le corresponden, usando como el pretexto de las drogas el fentanilo, acusando a países de que no hacen nada para controlar el fentanilo que entra a su país. Pero hay que recordar que el presidente de Estados Unidos tampoco hace nada para controlar la venta del fentanilo adentro de su país. Hoy se estima que hay 3,000 cárteles, pequeños cárteles que distribuyen el fentanilo. Y tampoco ha hecho campañas de salud donde invite a los jóvenes a que no consuman drogas. Y también no ha hecho nada, o casi nada, sobre el tráfico de armas hacia México. Para ellos es un gran negocio provocar guerras porque ellos, como ya todo el mundo lo sabe, ellos se dedican a fabricar armamento, el cual provocan guerras y luego le venden a esos países el armamento. Lo mismo está sucediendo en México. Le venden a los cárteles, les venden a los cárteles de este país, de nuestro país, para que aquí sigan matando a policías, pero ellos sí se quejan mucho. Pero es un gran negocio para ellos. Amigos, vamos a seguir con Vamos a ir a este video sobre el mismo tema de los aranceles del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ir a este video donde la presidenta de México nos informa que rompió récord de exportaciones a Estados Unidos con más de 534,9 millones de dólares, consolidándose como el principal socio comercial. La cifra, pese a los aranceles, refleja la alta integración económica y refuerza la relevancia del Tratado de Libre Comercio. Y seguramente estas cifras no le caen nada bien a Donald Trump. Porque hay que recordar que Donald Trump quisiera que los países de América Latina fueran sus sirvientes, que estuvieran a su disposición, que fueran sus lacayos. A esto no le gusta a este racista. Amigos, vamos a escuchar a la presidenta de México. Integración económica que hay entre los dos países. Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando pues incluso desde antes de los tratados comerciales. Pero a partir del primer tratado comercial pues ha habido una integración y en el TEMEC pues todavía se incrementó más. No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, o visto en el otro sentido, importamos mucho de Estados Unidos y ellos importan mucho de México. Es decir, aun cuando tenemos aranceles en acero, aluminio y vehículos, recuerden que hay una parte muy importante en donde no hay aranceles, pero además la cercanía con Estados Unidos y la integración que ya existe, pues ha permitido este intercambio comercial entre los dos países. Entonces es relevante las dos cosas, que estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos.
Esto es un aliciente o de cara justamente a la revisión del TEMEC, ¿no? Pues lo que muestra es que más allá de una política particular de mayor proteccionismo, es muy relevante para ambos países. Pues lo que estoy seguro que estos números, estas cifras que da la presidenta de México no le van a caer nada a Donald Trump. Amigos, hay que recordar que Donald Trump quería llevarse a sus armadoras de Estados Unidos que están en México, pero le dijeron rotundamente que no. Eso es lo que lo tiene muy enojado. A ver cómo reacciona con los números que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Amigos, con esto me despido. Espero que te suscribas al canal, que le des manita arriba, actives la campanita y nos vemos en la próxima nota.